Shalom Javerim. Vamos a compartir acerca del resumen de la parashá de esta semana, la parashá Vayaquel, que significa y convocó, y reunió, y congregó. Esta parashá se encuentra en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, desde el Perek 35, Pasuk Ejad, desde el capítulo 35, versículo 1, hasta el Perek 38, Pasuk 20, hasta el capítulo 38, versículo 20. Esta parashá corresponde a la semana del Shabbat 29 de Adar Rishon, o Adar Aleph, del año 5784 del calendario hebreo, al sábado 9 de marzo del año 2024. Esta parashá Vayaquel es la penúltima parashá, es la penúltima porción de el Sefer Shemot, del libro de Shemot. Ya concluye el libro de Éxodo con la parashá Pekudei, las cuentas. En esta parashá hay una sola mitzvah de los 613 mandamientos. Hay una sola mitzvah, que es la mitzvah, el mandamiento número 114, que es que en Shabbat no se hagan juicios de crímenes pasibles de pena capital, de acuerdo al Sefer Ajinuj, al libro de la educación. Y dice así los tres primeros pasukim, los tres primeros versículos de esta parashá. Vayaquel Moshe et kol adat bnei Israel, vayomer alehem, ele advarim asher tziva Adonai la'asot otam, sheshet yamim te'aseh melacha, ubayom hashbi'i yeh lachem kodesh shabbat shabbaton la Adonai. Kol aosebo melacha yumat. Lo teva'aru esh bechol moshvoteichem beyom hashabbat. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Adonai ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Adonai. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Y el Pasuk 3, el versículo 3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Esta parashá contiene los siguientes temas: la mitzvah del día de Shabbat, el mandamiento del día de reposo, del día sábado; la trumá, la ofrenda para el Mishkan, la ofrenda para el tabernáculo; la obra del tabernáculo, la obra del Mishkan; el pueblo trae la trumá, el pueblo trae la ofrenda; Anikra Betzalel Beoliav, el llamado o el llamamiento de Bezalel y de Aholiab. También relata cuando Moshe Rabenu, suspende la ofrenda, suspende la trumá, porque ya el pueblo había traído demasiado y no tenían dónde guardar. También nos relata la construcción del Mishkan, la construcción del tabernáculo. También nos cuenta el mobiliario del tabernáculo y el atrio del tabernáculo, la puerta del tabernáculo, del Mishkan. El nombre de esta parashá, Vayaquel, está sacado del verbo Kaal. La expresión Vayaquel significa y reunió y congregó.
y viene de la raíz Kaal, que se escribe Kof, Hei, Lamed, Kaal, que en la concordancia hebrea Strong corresponde a la 6950, 6950 y a la 6951. 6951. Y significa esto, significa asamblea, compañía, concurrencia, congregación, conjunto, fiesta, multitud, reunión, acercar, juntar. De aquí también se desprende la palabra Keilah, que es la forma de llamarle a una congregación. Aquí también tenemos la palabra Coelet, que es un libro de la Sagrada Torá, de la Biblia, que está traducido, ¿cierto?, en la forma latinizada como Eclesiastés o el predicador, aparece en las versiones españolas. Pero la traducción más certera, más cercana, Coelet, sería el asambleísta, el congregador, el que reúne, el que junta. De esta palabra Kaal, Keilah, Coelet, viene la palabra eclesía en griego, que es de donde proviene la palabra iglesia. Entonces Moshe Rabenu, Moisés, en medio de la construcción del tabernáculo, que recordemos que era un habitáculo, recordemos que era un templo que se trasladaba, es decir, era temporal, se armaba, se desarmaba en el desierto, no era fijo, es decir, era un tabernáculo nómade. Así como también Am Israel en el desierto era un pueblo nómade, ¿cierto? Nos indica en medio de las parashot, de las porciones que corresponden y que hablan con respecto al Mishkan, al tabernáculo, y a todos los pormenores, a los detalles de cómo se debía construir, de cómo se debía armar, cómo se debía desarmar, y toda la labor, dice la Torá, y Moshe convocó, y Moshe reunió, y Moshe juntó, y Moshe congregó a toda la congregación de los hijos de Israel. Y recuerda una vez más que se trabaja 6 días y el séptimo día, el día de Shabbat, es un día de reposo, de descanso. Es un día que hay que cesar toda melajá, toda obra. Y indica en el pasuk 3 que no hay que encender fuego. El Masejet Beitzá, el tratado de Beitzá, el tratado de huevo, en el Talmud, nos enseña que de esta parashá se desprenden los 39 Avot Melajot, los 39 llamados padres de obras o obras principales, que no se deben realizar en día de Shabbat. De ahí que también el Masejet Beitzá indica, a partir de la yuxtaposición de los versículos bíblicos, aprendemos que estaba prohibido construir el tabernáculo en día de Shabbat. A pesar de que hay discusiones de los rabinos al respecto, algunos dicen que sí, pero la mayoría indica que no se construía el día de Shabbat. Y por esa razón está aquí estos pasukim, estos versículos, para recordar que el día de Shabbat no se debía construir, no se debía hacer melajot. Y está estas 39 Avot Melajot, estas 39 actividades principales
se desprenden de específicamente las labores que se hacían en el tabernáculo, para construir el tabernáculo. Porque el día de Shabbat hay que cesar toda obra de creación, ¿cierto? Los rabinos enseñan que durante 6 días nosotros somos socios del Eterno, porque el hombre construye puentes, construye casas, construye edificios, construye plazas, calles, carreteras, que son obras que permanecen, que son melajot. Más el séptimo día, el día Shabbat, el día sábado, el Saturday en inglés, ¿cierto? Ese día nosotros debemos, así como el Eterno también cesó en su creación y reposó, así también nosotros debemos cesar en nuestra creación de cosas, debemos en nuestras obras y debemos reposar. Y debemos congregarnos. El Sefer HaIbrim, la carta a los hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 25, indica, no dejando de reunirnos o no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay una exhortación acá a reunirse, a congregarse. También David Amelech, el rey David, en el Sefer Teilim, en el libro de los Salmos, proclama y dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y también reza y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Adonai iremos. Es bueno congregarse, es bueno reunirse, es bueno juntarse con otros hijos del Eterno, con otros miembros del cuerpo. Y para concluir este resumen, hay un sipur, hay un cuento que indica que un miembro de una sinagoga, de una congregación, de una keilá, de una iglesia, había dejado de asistir, había dejado de congregarse durante algún tiempo. Y el rabino, el líder, el pastor, el obispo, el ministro, el encargado, lo fue a ver. Y sin decirle palabra alguna, era tiempo de invierno, estaban cerca de un brasero, tomó un tizón y lo sacó de donde estaban todas las brasas, y al momento, pasados unos minutos, el tizón se comenzó a apagar, hasta que se apagó completamente. El dueño de casa, a quien había visitado, este rabino, este pastor, este siervo, este ministro, este encargado, le dijo, no me diga más, no se diga más. El próximo Shabbat, el próximo día de reunión, voy a asistir, ya que entendió que al separar este carbón, al separar este tizón de la congregación, es decir, del fuego, era mucho más fácil que se apagase. Que tengan un precioso Shabbat, un Shabbat de luz, un Shabbat en el cual nos podamos congregar, nos podamos reunir, y como reza el Salmo 133, Inema tov umanaim shevet achim gam yachad. Mirad cuán bueno, he aquí cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Shabbat Shalom.